La estafa del diezmo en las iglesias rateras y a los pastores rateros. Bienvenidos a su podcast La Estafa. El día de hoy vamos a hablar sobre la estafa del diezmo. Sobre todo dar el diezmo en iglesias rateras y a pastores rateros. ¿Qué es el diezmo? Fácil. El diezmo es el 10% de lo que tú ganas, de lo que tú produces. Al menos la palabra diezmo se utiliza siempre a nivel religioso, en las iglesias. Entonces el diezmo siempre se va a referir al 10% de lo que tú produces y de lo que tú tienes. No nada más de tu salario. Hay que dejar claro esto. Porque en la Biblia, y vamos a mencionar pasajes de la Biblia porque es importante definir a quién se le tiene que dar el diezmo. Porque las iglesias rateras dicen, denme el diezmo a mí. Pero eso no dice la Biblia. ¿Y por qué hablo de la Biblia? Porque el diezmo es una palabra que se ocupa porque sale de la Biblia. Y la Biblia dice a quién se le tiene que dar el diezmo. Así que como diría Jack el Destripador, vámonos por partes. Dice Levítico 27, 30, 32. Y todo diezmo del campo, de los frutos del árbol, es para Jehová. En cosa consagrada a Jehová. En cosa consagrada a Jehová. O sea, a las leyes de Dios. Son poquitos los pasajes que vamos a leer, así que no se me desesperen. Otro pasaje en donde se menciona el diezmo es Deuteronomio 12, 6, 7. Y llevaréis allá vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y vuestros diezmos y la ofrenda de vuestras manos y vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias y los primogénitos de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Con esto ya podemos definir qué es el diezmo. El diezmo es el 10% de tus pertenencias, no nada más de lo que ganas. Incluye tierras, vacas, etc. ¿Ok? Yo sé que muchos de ustedes ya sabían, pero hay que dejar claro porque se viene lo bueno. Ahora, ¿a quién se le tiene que dar ese diezmo? Porque todas las iglesias rateras, todos esos pastores rateros que se compran carros de lujo, mansiones, esos están pecando y se están robando los diezmos y van a tener un pago, y lo dice la Biblia. Y es que la mayoría de gente piensa, ay, se lo tengo que dar al pastor, ay, se lo tengo que dar a la iglesia. Pero créanme que en ninguna parte de la Biblia dice, el diezmo se lo tienes que entregar a los pare de joder. El diezmo se lo tienes que dar a la iglesia del fin del mundo. La Biblia no menciona nada de iglesias, ni menciona que se lo tienes que dar al pastor para que se compre sus vehículos. Porque hay pastores ojetes, pastores que ante todo el público, ante todo el auditorio, mencionan que Dios les dijo que con el dinero que dan a la iglesia se tiene que comprar Ferraris, Rolls Royce. Nada más escuchen. ¿Qué crees que me dijo Dios? Usted se va a reír. Me dijo Dios hace 2 semanas, César, estaba orando y me dijo, hijo, construye una bodega en tu nuevo templo, a un lado, grande. Y le digo, ¿pero para qué? Construyela, hazla bonita. Dice, porque ahí vas a guardar los autos que te voy a regalar del año. Se vienen autos Ferraris, Lamborghinis y Rolls Royce que solo tú manejarás, pero será como una gratificación por obedecer en la construcción del templo. Y lo más loco, que lo creí, y lo más loco es que ya acabé la bodega. Ya la hice. En una esquina. No, qué poca madre, la verdad, Qué poca madre. Pues eso no dice la Biblia. No dice, dáselo para que se compre un Ferrari, dáselo para que se compre una mansión. Pero la Biblia sí dice, ¿a quién se lo tienes que dar ese diezmo? La Biblia lo dijo claro, ¿a quién le tienes que dar el diezmo? Y nos vamos a Deuteronomio 26, 12, 13. Cuando hayas acabado de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, lo darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman dentro de tus puertas y se sacíen. Ahí lo deja claro. Ahorita les voy a leer otro. Pero ¿a quién vas a diezmar? Al levita. El levita, en esos tiempos de la Biblia, era una persona de la tribu de Leví y era una persona dedicada al templo, a lo que nosotros conocemos como una iglesia física. Era una persona dedicada
al templo. Ustedes podrán decir, pues por eso al sacerdote, por eso. No. De hecho, vámonos a la definición. Es un eclesiástico de grado inferior al sacerdote, el levita. Pero ¿qué creen? A él no lo diezmamos. El diezmo se lo das al sacerdote, siendo que por definición es a los que están más abajo. Pero bueno, al extranjero. ¿Qué quiere decir diezmar al extranjero? O sea, ayudarlo. Antes se le decía extranjero a las personas que eran nómadas o que iban pasando y pues iban caminando. No había transporte. ¿Y qué quiere decir eso? Que utilices parte de tu dinero, de tu diezmo, para ayudar al extranjero, ayudar al que va pasando. Por ejemplo, en nuestro país, ¿cuántas señoras hacen tortas, hacen refrigerios y se los dan a los migrantes y se los avientan ahí al tren de la bestia? Eso es diezmar. Eso es utilizar muy bien el diezmo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, a esos extranjeros que hoy en día pues son migrantes. Es estarles ahí ayudando. Órale, comida, acercarles un plato de comida, darles trabajo. Yo sé que a muchos no les gusta eso, pero pues, al menos a nivel bíblico dice, al huérfano, o sea, a los niños que no tienen padres, ayudarlos, pagarles educación, llevarles comida, ropa, y a la viuda. Viuda, no dice separada, no dice divorciada, dice viuda. Hay otro pasaje donde menciona a quién dar el diezmo, ahorita se los voy a leer, pero pues en ningún momento dice cómprale un Ferrari al pastor. Si Cristo, si hubiera querido que sus sacerdotes tuvieran Ferraris, hubieran nacido en esta época, porque en ese entonces no había Ferraris. Entonces es ilógico que ahora pastores de iglesias digan, ay, es para mi Ferrari. Dios dice en la Biblia, no dice ni madres. Si cuando se escribió la Biblia no existían los Ferrari, ni los zapatos, había guaraches. Entonces, no se dejan manipular por esas iglesias rateras. Ahora, también qué dice la Biblia de los que utilizan mal el diezmo, de los que se lo roban, de los que se andan comprando Ferraris indebidamente con el diezmo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La pérdida de bendición, Chéquense nada más, pérdida de bendición. Proverbios 3, 9, 10. Honra a Jehová con tus bienes. O sea, no dice entrégaselos, no, dice honra. ¿Qué quiere decir honrar? Utilizar para bien. Si utilizas para bien tus bienes, se llenarán tus graneros con abundancia. Si se usa mal el diezmo, se pierde la bendición. Corintios 9, 13, 14 dice, si se roba el diezmo, se afecta la obra espiritual. Y Lucas 12, 48 dice, los líderes que manejan el diezmo son responsables ante Dios. Entonces, la Biblia es clara. Y hablamos de la Biblia no porque tenga un canal religioso, ¿verdad? Sino porque estamos hablando del diezmo, que es bíblico. Entonces, ahí está claro. La Biblia dice a quién dar el diezmo. A la gente necesitada, a viudas, a los extranjeros, a los que necesitan agua, comida, ropa. Cuando están viajando, cuando por alguna causa necesitan trasladarse y necesitan apoyo. Y que también viene en la Biblia apoyar al ministerio. Es decir, sí puedes apoyar a los que hablan de la palabra de Dios. A veces hay iglesias que sí se encargan de hablar de la palabra de Dios, de hacer obras caritativas. Hay que decirlo, hay iglesias y pastores que sí ayudan a transmitir la palabra de Dios y a la gente y ayudan con el ejemplo. A ese tipo de personas, a ese tipo de iglesias, sí se les puede dar diezmo. Corintios 9:13 dice, así ordenó el Señor los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. O sea, no está mal visto, así como Cristo lo hizo con el ejemplo que cuando reunía las donaciones las utilizaba para sus siervos que después distribuyeron toda su palabra, toda su obra, que inclusive muchas veces ni siquiera alcanzaban, ¿no? Que él tenía que aparecer pescados y todo, sí podían comer de eso. Sí llevaba una administración en la que podían comer y dividían lo que ellos iban a comer, lo que ellos iban a utilizar en esos viajes y también lo dividían en las ayudas porque realizaron muchísimas ayudas también. Eso pues también está permitido, pero hay una gran diferencia entre robarse el diezmo o vivir de dar testimonio de la palabra de Dios. Es
muy diferente. Aunque ustedes piensen que suena, no, la diferencia es abismal, porque la Biblia es clara. Vivir de dar el evangelio no está mal, pero dice vivir, no dice comprar Ferraris. Repito, antes ni existían los Ferraris. Eso que dicen esos pastores que se llenan de dinero y no lo entregan a las causas para los que se dio el diezmo, que es a ayudar a la demás gente, ahí sí está mal. Y esos güeyes se van a ir al infierno. Se les va a pudrir el tamal. Estafadores, porque son unos estafadores. Hay iglesias, la mayoría, estafadoras. Hay pastores, estafadores. Pero hay pastores buenos, hay pastores que inclusive motivan a la demás gente que ellos ayuden al prójimo. Lo mismo lo dice la Biblia, ¿no? Ayuda a tu prójimo. Eso es el diezmo. Entonces yo, con este video, quiero que ustedes sean lo suficientemente inteligentes para discernir en dónde van a dar su diezmo. Porque hay iglesias que, les digo, están ahí ante todo el público y los hacen dar todo su dinero. Dan lujos, dan dinero, dan cadenas de oro, dan todo y se los están chingando. Porque ese dinero nada más es para las mansiones de quienes administran esa iglesia. Mejor, como dice la Biblia, utiliza tu diezmo a causas buenas. Dáselo a las personas necesitadas. Directamente, no tienes que pasárselo por la iglesia ni nada. Tú directamente se lo puedes dar. En la Biblia nunca mencionan dáselo al pastor Juanito Sánchez de la iglesia Pare de Jalar. No, ni tampoco dice dale el 10% de todos tus bienes a la iglesia La Oscuridad del Mundo. Jamás dice eso. Si tú se los estás entregando a esos estafadores, te están chingando. Y ya por último, resumen. ¿A quién le puedes dar el diezmo? Y ahí les va como lista: agradecimiento y reconocimiento, que puedes utilizar tu diezmo. Si hay que una persona te atendió bien, o hay que la doctora, híjole, es bien chida con sus pacientes y todo, y tú le llegas con unas galletas, eso es diezmo. No que a mi guardia de seguridad de mi privada es bien buena onda y pues nadie le da un regalo, tú le das un regalito, eso es parte de tu diezmo. En obras de reconocimiento está chido. Apoyo al ministerio, o sea, iglesias que sí se dedican a ayudar y que son buen pedo, si gustas, no hay bronca. Pero no quiere decir todo el diezmo, puedes dividirlo. Ayuda a los necesitados. Ya vimos, se hace mucho énfasis en la Biblia de eso. A cultivar la generosidad también, a demostrar fe y confianza, a apoyar la expansión del evangelio y a honrar a Dios. Ahí están en las cosas que sí puedes utilizar tu diezmo. Si están pasando en tu iglesia y te obligan casi con pistola a que ahí lo des, pues te están viendo la cara. Si se están comprando un Ferrari o una mansión, te están viendo la cara. ¿Y qué pasa si das el diezmo? A nivel bíblico, ¿qué pasa si das el diezmo? Dice, honra a Jehová con tus bienes, Proverbios 3, 9, 10, y se llenarán tus graneros con abundancia. También en la parte final, donde dice que ayudes a las viudas, al extranjero, dice, ayúdalos para que te bendiga Dios en toda obra de tus manos. Y fíjense que yo conozco muchos empresarios, mucha gente que sí destina el 10% de, pues la verdad, de su salario, no sé si de todos sus bienes, pero sí de su salario a obras buenas. Pero repito, engloba mucho, no nada más es dar el 10% a una iglesia que te lo está chingando, no. El 10% incluye conozco vecinos, esos sí son vecinos que llevan café a los hospitales, que llevan sándwich. Esas son obras de caridad. Y fíjense que a esos vecinos les va muy bien. Tienen departamentos en zonas bien bonitas y solamente tienen un negocio en un mercado y les va muy bien. Yo cuando estaba buscando la información de los versículos y todo eso, me acordé mucho de mi mamá, porque mi mamá le da su despensa a los que a los de disque seguridad, ¿no? Al que pita, ¿no? Luego les da ahí su despensa a fin de año o les anda dando dinero que ni siquiera, luego ni pasa, ¿no? Yo digo que se hacen bien güeyes, pero bueno, esas son parte del diezmo. No que tu hermano que se quedó sin chamba y que la chingada. Y órale, tú tienes ahí apartado tu 10% para hacer obras de caridad. Y pues suena feo, pero pues órale, ten carnal para que comas, ten vecino, te quedaste sin chamba, no hay pedo, ahorita toma comida. A los guardias de ahí de la pluma de tu privada, órale, ahí te va un reconocimiento, ahí te va un apoyo, ahí te va esto, ahí te va una buena propina, porque es un reconocimiento a que haces tu labor muy chida. Obviamente cuando es más del 10%, del 15% obligatorio, ¿no?
Y luego hablaremos de las propinas. Cállese. Ahorita estamos hablando, son ejemplos de cómo puedes utilizar tu diezmo. No que los migrantes, no, pues mira, ahorita tengo completos, pero pues te puedo meter a trabajar. Ayúdame a lavar el coche, ayúdame esto y pues yo tengo lana, toma una lanita de extra, ¿no? Porque a veces dar un trabajo extra, pues es ponerle de tu bolsillo, ¿no? Entonces, todas esas obras buenas es el diezmo. Ya se los leí. El diezmo no es entregar tu 10% completo a un culero pastor que se va a comprar un Ferrari. No, mejor con ese 10% lleva comida a los hospitales. Hay un chingo de gente necesitada que ocupa una torta, un sándwich, un paraguas. Luego están afuera de los hospitales mojándose. Esas son obras que le gustan a Dios y en eso se tiene que ocupar el diezmo. Y si tienes una iglesia, un pastor que son chidos, que viven sencillamente y que apoyan a su comunidad, hay muchos de esos en las zonas rurales, que pastores que lo que tú les das, ahí andan haciendo comidas para los niños, para labores sociales. Pues apóyalos directamente, a eso sí vale la pena. Pero al que ves con un Ferrari, no mames, te está chingando. Y sí, él va a tener su paga con Dios, pero tú también puedes hacer algo. También está el pecado de omisión, poder entregar tu dinero en buenas manos y por no investigar, por no estudiar, ¿a quién se lo podrías dar mejor? Y si se lo entregas a un ratero, pues también, no manches, piénsale tantito, razona. Y mucha gente que no es religiosa, con esto cierro, que eres ateo y a fin de cuentas, yo creo que la gran mayoría de gente chida, gente buena onda, gente buena vibra, entrega parte de su salario, ahí le está ayudando a labores sociales. Yo los he visto ahí invitándoles hamburguesas de McDonald's, a niños huérfanos, llevando ropa a orfanatorios, etcétera, etcétera. El chiste es ayudar, que se cree un bonito planeta. Y si lo haces de corazón y si haces una pequeña parte de tu salario y de lo que ganas en usarlo para bien, para labor social, ahí está la promesa. Te va a ir mucho mejor. Yo soy Caballero Gus. Pongan sus comentarios en los comentarios. Buenas noches con alegría.